Cuando yo nací, a mi madre le dijeron que iba a tener 7 días de vida. Imaginen ustedes su angustia, su desesperación. Incluso se habían perdido un hijo antes, mis padres. Pero bueno, como pasaban los días y yo no me moría, me llevaron de nuevo, ¿no? Entonces me vio otro médico y dijo no, que en realidad, pero que no se ilusionaran porque no iba a vivir más de 7 meses. Y yo seguí empecinado en quedarme en la vida. Y pasaron los 7 meses y bueno, ya hasta que alguien dijo, no, ¿qué 7 meses? Por lo menos va a llegar a los 7 años. Me perseguía el número 7, no me pregunten por qué. Pero dijeron, bueno, va a llegar a los 7 años. Y como de caprichoso tampoco me morí, fueron hasta que un médico dijo, pero este chico no va a morir de esto que tiene en el corazón, déjenlo en paz, que viva como quiera, que sea libre, que haga lo que tenga ganas. Y bueno, y así empezó a ser un poco saliendo esto y otro poco con mucha dificultad, pues imaginen que mis padres siempre tenían miedo, me los recuerdo por las noches viniendo a escuchar si yo respiraba bien o mal, pero lo que sí es cierto es que se me grabó desde el primer momento de mi vida la existencia de la muerte, la existencia de que esto tiene un fin, de que esto termina y que termina mal, aunque deba terminar bien, ¿no? Digo, porque el fin ya lo conocemos, pero lo que no conocemos es lo que está en el medio. Y siempre me dispuse a que el tiempo que yo le había robado a los diagnósticos, aprovecharlo con cosas que quisiera. Jugar lo que tuviera deseos reales de hacer. No era fácil porque mi papá era albañil, ¿sí? Trabajaba como obrero de la construcción. Mamá era ama de casa. Y me acuerdo que más o menos cuando yo tenía 7 u 8 años, como no había trabajo en la ciudad donde vivíamos en Buenos Aires, mi padre tuvo que viajar hasta un campo a hacer la casa de los dueños de la estancia, ¿no? El casco, como le llamamos allá, de la estancia. Y yo lo acompañé y estuve un par de años, entonces viviendo en el medio de una estancia en el campo. Y un día estaba sentado en una tranquera. ¿Saben lo que es una tranquera? Son esas cosas de madera que se ponen para abrir y cerrar para que pasen los coches o las vacas de los campos. Y yo estaba sentado en una tranquera pensando que extrañaba un poco a mi mamá, que estaba lejos, a mi hermana, que no habían venido, mi papá que trabajaba todo el día. Y esta gente tiene este campo, tiene estas vacas, tiene esos bosques que le pertenecen, esa laguna. Y mientras pensaba en todo eso, en un momento me sobresalta la mano de mi padre sobre el hombro, que me dijo, ¿en qué estás pensando? Y yo le dije, estoy pensando en todo lo que hay, en todo lo que hay allí, enfrente. Y mi papá me dijo, bueno, mirá, el día que vos mires adelante y te guste lo que veas, anda a buscarlo. Y eso es lo que he hecho toda mi vida.